sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bueno, qué bueno saludar por ahí. Veo una familia muy bonita, nueva, bienvenidos. Y vinieron también los supervisores, eso está bien. Bueno, vamos a poner este momento en manos del Señor mientras los chicos van a su escuela dominical y vamos a orar. Creo que la palabra de hoy en cierto modo va a ser confrontante porque es algo que en lo que tal vez todos sin querer, sin saber, tal vez sin entender bien lo que Dios quiere y espera de nosotros, hemos caído en ese error, ¿verdad? Y es de en ocasiones emitir juicios hacia otros, ¿cierto? Todos lo hemos hecho. Entonces, creo que hoy quiero que miremos qué juicios se permiten, qué juicios no se permiten, por qué está bien o por qué está mal hacer juicios. Ahora, hacer juicios o no implica, ¿sí?, el hecho de que tú nunca le digas a un hermano en qué está fallando o en qué no está fallando. El tema es el cómo, ¿cierto? Y todo a la luz de la palabra. Vamos a orar, vamos a poner este momento en manos del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por este día. Te doy, Señor, toda la honra y toda la gloria a ti. Te bendecimos, Dios, porque has sido bueno en gran manera, Señor. Te bendigo, Padre eterno, Señor, porque hoy es un privilegio estar acá. Es un privilegio, Señor, poder venir, adorarte, honrarte, pero en especial escuchar esa palabra que va a transformar nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, yo te suplico que tomes las riendas de este lugar, Señor, que me guíes en la palabra, es la palabra de Dios, no quiero deshonrarla, quiero ceñirme a la verdad, ceñirme a esa palabra. Y Espíritu Santo, tú que gobiernas en cada uno de los corazones nuestros, yo te suplico que nos hables a cada uno de nosotros para ser transformados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cómo les ha ido si nos seguimos preparando para el regreso del Señor? Que fue lo que vimos la semana pasada. El regreso está pronto. Sí. Y nosotros la semana pasada les dimos, casi que hay una clave específica. La misma palabra lo mencionaba. Y esa palabra está, sí, cerca. El momento está cerca. Y parte de lo que vamos a ver hoy implica la preparación. ¿En qué consiste la preparación? ¿Cierto? Hablábamos, yo les decía la semana pasada que la santidad tiene 4 aspectos, ¿cierto? Hay una santidad previa, les decía la semana pasada, porque desde antes de los tiempos Dios nos escogió, ¿sí? Y nos veía santos. Esa es la santidad santa. La santificación posicional, ¿sí? Dios nos ve santos a través de Jesucristo. Entonces Dios está en el cielo, aquí está Jesús y detrás de Jesús estamos nosotros. Entonces Dios todo nos ve a través de Jesús, para el que ha nacido de nuevo. Entonces esa es la santificación posicional. La santificación práctica es la lucha nuestra de todos los días. Esa es la santificación práctica. Y en eso es que nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida realmente en el cambio de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Y la santificación perfecta, que esa la obtendremos cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tratar un tema. Esto yo creo que se la saben todas. Todos se la saben. Todos la hemos estudiado. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice: no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esto está en Mateo. ¿Mateo fue escrito para quién? ¿Para qué tipo de personas? Para los judíos, ¿sí?
Y por eso muchas veces Mateo utiliza un lenguaje fuerte, porque Jesús era demasiado confrontante contra los escribas y fariseos. Y esta palabra, cuando Jesús empieza a enseñar esto, aquí habían escribas y fariseos. Y esos escribas y fariseos eran especialistas en hacer este tipo de acciones, juzgar a los demás cuando ellos estaban llenos de pecado. De hecho, en algún momento cuando Jesús se encuentra con ellos, les dice sepulcros blanqueados. O sea, Jesús era bastante fuerte con ellos. Y es bastante fuerte y confrontante, ¿cierto?, con aquellas personas que tienen un comportamiento como los fariseos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, aprender qué era lo que realmente molestaba a Dios, ¿sí? La religiosidad, ¿sí? Y este tipo de cosas como lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Eran cosas que enardecían a Jesús. Entonces tenemos que mirar qué es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer, ¿cierto?, para proyectarnos y ser más el reflejo de Cristo que el reflejo del hombre, ¿cierto? Aquí el Señor en esto, ¿qué está haciendo? Estableciendo un mandato y luego hace un razonamiento acerca de sí mismo, ¿cierto? Y luego de establecer el mandato vienen unas razones por las cuales motivaron ese mandato. Entonces, hay cosas que realmente sí debemos juzgar, ¿sí? Y que la misma Biblia nos obliga a juzgarlas. Miren, este es uno de los versículos más mal utilizados bíblicamente. Porque hay personas que toman cierta posición, ¿cierto? Y, por decir algo, hay pastores definitivamente que dicen, uy, no me juzgues para que no seas juzgado. Cuando alguien lo encuentra en algún error, y la salida fácil es esa, ¿sí? A mí no me tienes que juzgar, tú no eres quien para decirme, tú no eres quien para hacer. Y eso no es así. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es otra cosa. Y realmente lo que nosotros tenemos es que ceñirnos, ¿cierto? Es a que la Biblia sí me está dando argumentos, incluso, para juzgar a aquellos quienes son nuestros líderes espirituales. El tema es cómo lo hacemos. Ese es el tema, ¿cierto? Miren lo que dice la palabra, ¿cierto? La palabra en Gálatas 1:8, miren lo que nos dice. Pablo les está hablando a ellos acerca de la manera en que debemos utilizar la palabra y dice, pero si aún nosotros, Pablo se incluye, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Pero yo, ¿cómo puedo evidenciar que alguien me está predicando un evangelio incorrecto si yo no juzgo lo que el que está aquí está diciendo a la luz de la palabra? Yo tengo que emitir un juicio, ¿verdad? Y decir, lo que ese pastor me dice es verdad o es mentira, es engaño, es manipulación. ¿De qué se trata? Para poderlo hacer, yo conozco las Escrituras y entonces ahí sí puedo hacer un propio juicio. Ese juicio sí es permitido y la misma Biblia nos dice. De otra manera, ¿tú cómo analizarías, sí, que lo que realmente, o la congregación en la donde tú te encuentras es de sana o no es de sana doctrina? Desafortunadamente hoy en día prolifera mucho la mala doctrina. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces sí vemos que sí está permitido hacer juicios. Pero esos juicios que nos están permitidos son los juicios que glorifican el nombre de Dios, que exaltan el nombre de Dios y que nos permiten crecer espiritualmente. De otra manera, tú no deberías hacer un juicio. Nosotros tenemos un concepto errado de lo que es hacer juicio hacia el otro, ¿cierto? Tal vez ni siquiera lo hagamos por concepto o conceptualmente, sino lo hacemos como una rutina, sin saber lo que hacemos, pero lo que hacemos está mal. Ya vamos a ver, dice, entonces, mira lo que dice, no juzguen para que no sean juzgados. Ahora sí, entonces ya Mateo nos está centrando en nosotros, nos vamos a centrar en nosotros. Vemos que sí hay juicios que son permitidos y no son permitidos, ¿sí? Todo evaluémoslo a la luz de la palabra. Más aún, tú tienes que hacer un juicio racional si vas a hacer una sociedad, por decir algo. Si tú vas a hacer una sociedad con alguien,
Tú tienes que emitir todo y traerlo a la luz de la palabra. Venga, ¿qué dice la palabra acerca de cómo debo hacer una sociedad? Y todo, y en la medida en que tú retomes la información, haces un análisis y emites un juicio. Eso es verdaderamente un juicio. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, ¿cierto? Y está hablando de alguien que mide conforme a sus propios juicios y a sus propios criterios. Cuando un chino me llega y me dice, no, es que yo no sé si Dios existe, yo le dije, ¿y de dónde salió la moral? ¿La moral de dónde sale? Si Dios no existiera y si no existiera algo más allá después de la muerte, ¿qué sentido tiene la moral? La moral no tendría ningún sentido, porque portarme bien o portarme mal da la misma, el resultado es que todos vamos para el mismo costal. No. Ahora, la moral existe porque hay un Dios santo, porque ese Dios santo y perfecto creó la moral. ¿Sí? Y cuando Él crea la moral para Él poder emitir el juicio sobre lo que Él ha dicho que es correcto o es incorrecto. Pero es Él el que tiene la autoridad. ¿Tú crees que cualquier ser humano tendría autoridad para crear moral? No, porque la estaría creando bajo sus propios criterios y bajo su propia conveniencia. Dios no es así. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, hey, no armes tus propios juicios contra otros, porque entonces lo que tú estás haciendo es creando tu propia moral, tus propios conceptos, ¿sí? Y entonces ya no es un juicio, sino es una crítica. La crítica daña. La crítica no tiene el fundamento bíblico. En ocasiones ya vamos a mirar qué tipo de juicios y cómo se haría un verdadero juicio hacia un hermano. Porque la Biblia también lo permite hacer. De otra manera, entonces, ¿tú qué le dirías a alguien si lo ves en adulterio? Ay, hermano, escóndase bien para que no lo pillen. Oye, no. ¿Sí? Entonces lo que tú tienes que hacer es, venga, hermano. ¿Sí? Venga para acá que lo que tú estás haciendo no está bien, ¿cierto? La Biblia lo que me está hablando dice es que si tu hermano, ¿sí?, está haciendo algo incorrecto, muchas veces mídelo con la justa vara, con la justa vara. ¿Y cómo yo sé cuando algo es justo? ¿Sí? ¿Cuál es la justa medida? Acá me la dan. Aquí me dan la medida de lo que cada quien hace en cuanto al daño al otro o al daño a sí mismo, que es peor, ¿cierto? Pero no puedo yo crear, ¿sí? Entonces no puedo crear yo mi propia medida de lo que es justo o es injusto. Mire lo que dice Juan 7:24. Dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Muchas veces nosotros hacemos juicios a otras personas sin saber lo que el otro tiene dentro, ¿cierto? Muchas veces nosotros hacemos juicios. Por ejemplo, hay personas que juzgan a una persona homosexual. ¿Pero y qué lo llevó allá? ¿Qué camino recorrió hasta llegar allá? El problema no es que él tenga esa inclinación. El problema es, hay algo que yo pueda hacer. Hay algo que nosotros podamos en acciones, ¿sí? Eso es espiritual. ¿Qué puedo hacer yo en su vida espiritual para transformar? En vez de caer con toda. Porque muchas veces lo que hacemos es eso. Juicio, juicio, juicio. Y realmente eso no aporta, ¿sí? Y entonces estamos juzgando la apariencia, estamos juzgando el empaque, ¿sí? Pero no sabemos lo que hay dentro. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice, para en esa actitud, para en ese caminar, porque no es lo correcto, ¿cierto? Cuando Jesús dice estas palabras, ¿sí?, las está diciendo, no lo olvidemos, que se las está diciendo a un grupo incluidos los escribas y fariseos que supuestamente eran conocedores de la palabra, pero no aplicaban la palabra. Lo que nosotros tenemos que ser más que conocedores de la palabra es practicarla. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Marta, Marta, voy a resucitar a tu hermano? Y Marta le decía, sí, Señor, yo lo sé. Jesús le decía, Marta, ¿es en serio que yo lo voy a resucitar? Sí, yo lo sé, pero no lo creía. La esencia no es saber, la esencia es creer. Ahí es donde radica el cambio. Hasta que Jesús le dice, listo, venga, camine, Marta, vamos hasta allá.
donde su hermano está muerto y ella le decía, pero eso huele hediondo. Y sí, pero es que lo voy a resucitar, ¿sí? Y esa tenía una esencia importante ahí, en el momento. Lo que nosotros necesitamos es realmente practicar la palabra, no solo saberla, sino llevarla a la vida. Y parte de esto es muy práctico. Realmente el dejar de hacer juicios hacia otro es práctico, es algo cotidiano. Nosotros a todos le hacemos juicio, ¿sí? Pero la manera que lo hacemos es donde fallamos. Y una de las maneras, dice Mateo 18, del 15 al 17, ¿cierto? Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Llámalo. Venga, usted está fallando en esto, hermano. Está fallando en lo otro, ¿cierto? A solas. Y repréndelo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces lleva contigo a uno o dos más, que era la costumbre judía en el momento en que se llevaban 2 testigos, ¿sí? Y entonces dice, lleva contigo 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de los 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos. Hay que saberlo hacer. Es la manera. Y aquí está establecida, ¿cierto? Hay unos parámetros que Dios establece. Dios me dice a mí qué es pecado y qué no es pecado. Yo no tengo la autoridad para hacerlo. Pero entonces yo tampoco voy a entrar en juicio. Si Dios no entró en juicio, ¿usted se imagina donde Dios hubiese entrado en juicio de una con cada uno de nosotros? No, pues, apague y vámonos. No hay nada que hacer, ¿sí? Pero Dios nos ha mostrado con su propio ejemplo qué es lo que Él hace con nosotros y lo que espera que nosotros hagamos con los demás. Primera de Corintios 5:11 dice, esto implica que hay que hacer un juicio moral bíblico. Primera de Corintios 5:11, Pablo les dice, la iglesia de Corinto era una de las iglesias más difíciles que había, por todo lo que había alrededor de esa iglesia de Corinto, ¿sí? Ya el pasado les explicaba, por ejemplo, hay versículos que son muy mal interpretados cuando les dicen que las mujeres que no se dejen crecer el pelo, que se lo corten, eso es un versículo muy mal interpretado porque fue escrito para el momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué para el momento? Porque al lado de Corinto había una iglesia de Artemisa, era una diosa pagana, y entonces ellos tenían sacerdotisas, y esas sacerdotisas eran prostitutas, y esas prostitutas se rapaban el pelo, ¿cierto? Pero habían algunas sacerdotisas que se habían convertido al cristianismo y entonces iban así rapadas igual. Entonces Pablo les dice, no, así no, ¿sí? Déjese crecer el pelo, no se corten el pelo. Por eso es que Pablo en ese momento les dice, hey, mujeres, no se corten el pelo. No es que todas tengan que tener el pelo, ¿sí? No. Les dice, no se corten el pelo, ¿por qué? Porque las iban a confundir con el templo de Artemisa. Entonces le dice, pónganse velo, ¿sí? De hecho, uno ve muchas iglesias donde las mujeres van con velo todavía y uno dice, esto no es así. Eso era en el momento para que no las confundieran, ¿cierto? Como si fueran a esa iglesia pagana. Era en el momento. Lo mismo Pablo acá les está diciendo en la iglesia de Corinto, ojo, porque yo veo que hay cristianos que están totalmente desviados, ¿sí? Y mire lo que les dicen, 1 Corintios 5:11. En efecto les escribí para que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Mire la dureza de Pablo. Y Pablo ahí está haciendo juicio acerca del comportamiento de la persona. Pero lo que pasa es que el juicio, ese juicio que Pablo está haciendo acerca de esa persona es un juicio bíblico. ¿Por qué? Porque ahí va a dañar las costumbres de la iglesia. Ese tipo de personas, sí, que nunca desearon un cambio, son personas que siempre se van a quedar en lo mismo. Entonces la gente va a decir, miren, eso es como cuando ven a un cristiano o a una persona que dicen que es cristiana, siempre haciendo lo mismo. Si él lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Y te digo algo, estás dañando la fe del otro. Es por eso que es tan importante que nosotros evaluemos nuestra propia vida
y evaluemos lo que hacemos. Entonces acá Pablo hace un juicio y le dice, mire, si esa persona tiene estas características, la idolatría, que era algo que se veía ahí, es difamador, es borracho o es estafador, con esa persona ni siquiera coman. Apártense, ¿cierto? Porque era alguien que sencillamente lo que hacía era desviar la fe del otro. Entonces nosotros ese tipo de juicios tenemos que hacerlo. Pero hay un aspecto muy importante en lo que leímos de Mateo 7. Y es que mi juicio es mi condena. Ojo con eso. Mire lo que dice el versículo 2 de Mateo 7. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que mida se les medirá. Entonces, una cosa es la crítica, otra cosa es un juicio bien diseñado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? El juicio que yo haga será la base para recibir mi propia recompensa cuando yo haga lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo hago un juicio severo contra alguien, cuando yo caiga, recibiré ese mismo juicio. ¿Ven? Por eso yo no sé si ustedes notan o han conocido personas que a todas les dele al uno, dele al otro, y eso reparte rejo para todo el mundo. Y cuando esa persona cae, todos se alegran, dicen, ah, ahí está, y todos le caen encima. ¿Sí? Es por eso. Miren, la palabra nos enseña, y hay casos específicos, y ya vamos a ver uno. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Muchas veces no queremos hacer lo que el otro hace y terminamos haciéndolo. ¿Cuántas veces decimos, yo no me quiero parecer a este, pero lo hacemos y perfeccionado para acabarla de completar? ¿Sí entiendes? Y entonces la palabra nos dice, hey, en eso que tú juzgas y que tú condenas, tú terminas muchas veces practicando lo mismo. ¿Quién lo hizo? Les voy a leer rápidamente. Segunda de Samuel 12, del 1 al 10. Este es un caso específico. Y mire cómo Dios, este es el caso de David. Y esto sucede más o menos 2 años después de que David había pecado con Betsabé, porque el bebé ya había nacido y ya tenía un tiempito, ¿sí? Mínimo 9 meses. Entonces le dice, pero David tenía su corazón endurecido y David no se había arrepentido y Dios guardó silencio y esperaba a David y esperaba a David y David nada. Entonces Dios mire lo que hace. Jehová envió a Natán a David viniendo a él y le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Mire, de aquí ya empieza el corazón de David, ¿sí? Se enciende la ira de David, dice. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, mire la manera en que lo dice, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. ¿Para quién estaba lanzando el juicio? Para sí mismo, por criticar y juzgar al otro sin haberse mirado a sí mismo. Esa es la esencia. Y entonces dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido más. Dios le está diciendo, David, tú nunca tuviste comunión conmigo. Si me pides más, más te doy. Pero lo que tú hiciste y el juicio que emites es contra ti.
Eso es lo que muchas veces somos. Eso es lo que somos. Esta es una evidencia clara de que nuestro comportamiento es igual. De que nuestro comportamiento sigue siendo igual. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Él creyó que eso ya había quedado tapado, que Dios no se había dado cuenta. Yo a los jóvenes les digo, ustedes son abejas, avispados. A veces les digo la verdad, ¿burros? ¿Ustedes son burros? ¿Ustedes creen que hacen las cosas a escondidas y Dios no se da cuenta? No sean abejas. Dios está ahí al lado. Mejor dicho, con Dios, a lo único que no se puede jugar con Dios es a las escondidas. Vaya y escóndase en cualquier lugar y Dios dice, uy, nos escondimos bien. Sí. Nadie puede esconderse de Dios. Váyase al lugar más oscuro, vaya y haga lo que quiera, pero Dios estará ahí. Y de la misma manera en que yo le digo a los hombres en los cursos de matrimonios, que ya empezamos hace poco, la semana pasada empezamos el curso de matrimonios, ¿sí? Y le digo, vaya, haga lo que quiera, a escondidas, con su amiguita, pero te digo, cuando tú estés disfrutando, ahí está Dios. Nadie engaña a Dios. Y David creyó que todo había pasado, y ya todo había quedado tapado. Dios estaba esperando el arrepentimiento de él, ese arrepentimiento que nunca llegó, ¿cierto? Entonces, y le saca memoria el profeta, le dice, a Urías el heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con espada de los hijos de Aarón. Por lo cual, aquí viene, como lo mató a espada, entonces dice, porque de la misma manera en que tú juzgas, serás juzgado. Entonces dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. El juicio mal hecho es un menosprecio a Dios. Si ven lo importante que es aprender a comportarnos y a actuar conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a Dios cuando hemos hecho juicios contra otros? Si es, David había endurecido su corazón por causa del pecado. El pecado endurece el corazón. Realmente eso es lo que hace, ¿cierto? Y por la falta de arrepentimiento, entonces con un corazón endurecido y esa falta de arrepentimiento que hace David emite juicio contra el otro, sabiendo que ese juicio se le devolvería de manera inmediata. ¿Sí? Cuidado con lo que hacemos. Y te digo algo, antes de que emitamos juicio contra otro, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Revisar la condición de nuestro corazón. Revisemos la condición de mi corazón, ¿sí? De cada uno de nosotros, antes de llegar a hacer juicios o de críticas a otro. ¿Por qué? Porque es que Dios pondrá al descubierto nuestra conducta. Por eso debemos andar con cautela. Cuando tú juzgues a otro, primero revisa, te dice, primero yo, ¿por qué hice esto? Ahora, yo les digo algo, cuando tú cometes una falta, ¿sí? Esa falta puede ser aprovechada por Dios. Dios la permite. Y Dios la permite tal vez para que algún día, en cambio de ir a hacerle juicio a otro, le diga a otro, venga, yo alguna vez cometí ese error. Ven, te digo lo que tienes que hacer. Hagámoslo juntos. Corrijámoslo juntos. ¿Verdad? Porque Dios va a poner el descubierto nuestra conducta. Entonces es mejor que callar que juzgar. Es mejor a veces callar y juzgar primero mi condición. ¿Y sabes algo? Eso pasa mucho en el matrimonio. Muchas veces los matrimonios se terminan dañando, es por eso. Porque hay más juicio que gracia. Y Dios quiere más gracia que juicio. ¿Sí? Entonces, miren, cuando uno va a casar a la pareja, uno le dice, bueno, ¿y usted por qué se va a casar? Ay, es que yo quiero ser feliz. Bueno, estos maestros no están ni tibios, ¿sí? ¿Cuál que quiero ser feliz? Su función es hacer feliz al otro. Y el otro tiene que hacerte feliz a ti. Pero si tu función es ser feliz, estás pensando de una manera egoísta. Partió mal. ¿Sí? Es eso.
Entonces resulta que yo tengo que ubicarme en donde estoy, porque después termino criticando al otro. Tú dijiste, tú hiciste, tú querías, pero ¿y yo qué? ¿Yo qué? ¿Cómo estoy yo? Porque muchas veces nuestras esposas actúan, ¿sí? Porque nosotros hicimos algo y las llevamos tal vez a actuar de una u otra manera. Y yo después entro a hacer juicio sobre lo que ellas hacen. ¿Ven? Entonces, antes de emitir juicios, yo tengo que evaluar. Y en el matrimonio mucho más. O a veces tengo que callar. Mire lo que dice Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, perdón. Voy a tomar un poquito de agua para destrabar. Bien difícil que sí es decirla así, la digo, pero bueno. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cortico y sustancioso. ¿Sí? Guardando nuestra boca y cuidándonos de lo que decimos, nos vamos a guardar de muchos dolores y angustias posteriores. Y eso es para todo en la vida. Mire, desafortunadamente, nuestros juicios, ¿sí?, son fáciles y somos ligeros para hacer esto. Pero viene un tercer punto. Mi juicio es una evidencia de lo que hay en mi corazón. El juicio mío es una evidencia de lo que yo tengo en el corazón. Miremos lo que dice Mateo 7, del 3 al 5. Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¿Y eso qué me muestra? ¿Sí? Que yo me considero perfecto y que siempre estoy dispuesto a ver los errores de los demás, ¿sí?, para poder censurarlos, pero no a mirar el mío. El Señor está diciendo, mira la viga tan tremenda que tienes en tu ojo, pero aún así se dio la maña de mirar el error pequeño que había en el otro. Tremendo el corazón nuestro, ¿sí? Y eso es pasar de la arrogancia a la impotencia. ¿Por qué? De la arrogancia creyendo que yo soy perfecto a pesar de mi pecado, que es así, ¿sí? Y le puedo ayudar al otro, pero no le podré ayudar. De la arrogancia a la impotencia, no puedo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? La arrogancia está en mi propia condición natural y la impotencia, ¿por qué? En mi condición espiritual, ¿sí? La arrogancia está evidenciando mi condición natural, que es carne. Juzgo al otro a pesar de que mi pecado está así, pero ahí hay dureza. Ahí hay dureza porque es que resulta que yo no estoy sintiendo dolor por mi pecado. Mi pecado ya no me duele. Y eso es peligroso en la vida del cristiano. Es peligroso porque yo estoy diciendo, venga, yo voy a ayudarle a sacar el pecado del otro cuando ni siquiera he podido sacar el mío, ¿sí?, que está así y sigue creciendo. Porque sigue, al creer que le puedo ayudar al otro espiritualmente, cuando mi vida espiritual es un fiasco, ¿sí? ¿Y por qué es un fiasco? Porque no debería haber llegado a ese nivel. Si yo tengo una relación espiritual con Dios, el espíritu crece y la carne baja. Y cuando la carne baja, entonces yo no voy a hacer lo que no debo. Y si yo no debo hacer lo que no debo, entonces yo no tendré la viga, yo tendré la pajita. ¿Sí, no sé si soy claro o los enredé? ¿No? Ah, bueno. Porque si no, volvemos a la luenga. Dice, ¿cómo es posible, sí, que teniendo una viga no le incomode, pero sí sienta incomodidad de ver, sí, la pajita que tiene el otro? ¿Cómo es posible que tu pecado no te incomode? Que nunca nos lleguemos a acostumbrar a nuestro pecado, porque cuando nos acostumbramos al pecado, sí, endurecemos nuestro corazón y cada vez la relación con el Padre será más distante. Sí, es eso. Es natural, ojo con esto, es natural que un engreído trate de buscar el pecado en el otro y no en el propio. Eso es orgullo. Y dice la palabra de Dios que Dios a los orgullosos los mira de lejos. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Miren, ojo con esto, es tan fácil caer en el orgullo, pero a veces es tan difícil detectarlo o salir de él, ¿cierto? Pero cuando tú tienes claro
que cuando tú caes en el orgullo y no lo corriges, cada vez es más distante tu relación con Dios, porque Dios dice, la palabra de Dios dice, hey, a estos orgullosos yo los miraré de lejos, de lejos, de lejos, y cada vez la distancia más grande. Yo no sé quién de ustedes como cristianos, si Dios te dijera, hijo, no quiero más contigo, se sentiría bien. Creo que ninguno de nosotros. Y creo que eso sí generaría un dolor tremendo. Obvio, Dios no lo va a hacer, Él es misericordioso. ¿Sí? Sigamos. Miren lo que le dice en 7:5, Mateo 7:5, le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y es muy importante lo que está. Bueno, primero, pues la frase es fuerte. Hipócrita. Sí, no seas doble. ¿Sí? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Pero hay algo muy importante. Mire que nunca le dice que no la saque. No le dice que no la saque. No sé si ustedes lo han visto. O sea, sí, sácalo. Es decir, yo puedo, si yo no tengo la viga, yo puedo ir y sacarle la mota, a pesar de que también soy pecador, puedo sacarle la motica que mi hermano tiene. Mire lo que dice, hipócrita. Saca primero, ¿sí ves? Saca primero la viga de tu ojo. Es decir, ve, reconoce tu pecado delante del Señor, arrepiéntete y cambia de dirección. ¿Por qué? Porque es que, ¿sabes algo? Nosotros también tenemos que tener autoridad moral para decirle al otro, estás fallando en esto. ¿Sí? Cuando mi comportamiento como cristiano deja mucho que desear, yo la verdad no tendría una autoridad moral para venir y decirle a mi hermano, hey, cambia esto, cambia aquello. ¿Se acuerdan cuando Moisés creyó liberar al pueblo de Israel a su manera? Y que al día siguiente fue a tratar de separar dos hermanos hebreos que estaban peleando. Y entonces el uno le dice al otro, ¿y quién te crees tú? ¿Tú no mataste ayer a un egipcio? No tenía autoridad moral. Y esa falta de autoridad moral le permitió al otro caerle, ¿verdad? Y es eso. Pero mire lo que la palabra dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. ¿Para qué? Para que tomando conciencia de quién es Dios, para que tomando conciencia con base en el arrepentimiento, ¿sí? Limpias tu camino, limpias tu ojo, y entonces le dice la palabra, y entonces ahora sí, verás con claridad, ¿para qué? Para sacar, ahora no le está diciendo que no lo hagas, ¿sí ves? No le está diciendo no lo hagas. Ahora sí, cuando tú has limpiado tu camino, cuando tú has limpiado lo que tú tienes dentro, ahora sí puedes ir donde tu hermano y ayúdale. Saca la paja que tu hermano tiene. Lo último que queremos nosotros muchas veces es limpiar nuestra viga, pero eso sí, vamos a ayudarle al otro. Dice la palabra que un ciego no puede ayudar a otro ciego porque los dos caerán. Sí, los dos caerán. Dice, y para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, sin arrepentimiento, difícilmente podremos hacer algo por otros. Yo tengo que primero mirar cómo estoy frente a Dios, ¿sí? Mi parámetro es el Señor Jesucristo. Mi parámetro no es otro, diferente. Si yo me comparo con otra persona, como dice, me sentiré más o menos, ¿sí? Pero mi parámetro siempre tiene que ser el Señor Jesucristo porque es el modelo que Dios me puso. No me puso otro hombre por encima para que fuera mi modelo, fue Él, ¿sí? Y la manera en que Él lo haga será la manera en que yo lo debo hacer. O si no, ¿cómo hizo Jesús con la mujer adúltera? Mire que Jesús era un genio, era espectacularmente inteligente. Con la mujer adúltera le dice, yo no les voy a decir que no la apedreen, háganlo. ¿Sí? Mire que Él no les dijo, les prohíbo que lancen una piedra, no. Le dijo, el que esté libre de pecado, láncele la piedra. Y ahí sí los detuvo a todos. ¿Saben por qué? Porque es que Dios conoce el corazón. Entonces, si tú crees que tienes la autoridad moral para corregir al otro, ojo con esto, porque Dios conoce tu corazón y no nos vaya a pasar como David, ¿cierto? Entonces, conociendo Dios mi corazón, Dios me va a guiar para ayudar al otro, ¿verdad? Dios conocerá mi corazón, verá mi corazón
Y si hay un corazón honesto, dispuesto, ¿sí?, arrepentido y con verdaderamente el deseo de ayudar al otro a salir de la situación en la que está, no con el ánimo de darle, no, sino de verdaderamente ayudar, ese es el corazón que agrada realmente al Señor, ¿sí? ¿Saben algo? ¿Sabe por qué Jesús los llamó hipócritas? Porque estando delante de Él, delante de Dios que conoce los corazones, aún así se atrevían a juzgar a otros. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios está en ti. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces Dios ya me conoce, Dios ya lo ve todo. Yo no puedo entrar a pretender engañar a Dios emitiendo juicios. No, Señor, pero es que yo estaba lo más de bien. Le pasó a David. David, que era un hombre que tenía una relación y una comunión con Dios tremenda. ¿Ves? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios? Tal vez nos falte mucho. Pero aún así, si un hombre en tales condiciones cae, nosotros también podremos caer. Somos conscientes de eso, ¿cierto? Mire lo que dice Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué necesito antes de hacer cualquier cosa? ¿Ser qué? Espiritual. ¿Por qué? Porque si yo le voy a decir en la carne, ¿y usted qué le pasa? No, hermano, está agarrado con mi esposa. Lo que siempre dicen, esa vieja no lo merece. Búsquese otra. ¿Sí? El carnal ayudando a resolver el conflicto. ¿Sí? El carnal, ahí. Pero el que es espiritual, ¿sí?, realmente va a ayudar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces el que dice, no, voy a ir a conseguir otra. Quieto. Ustedes que son espirituales, restáurenlo, tráiganlo. Pero todo es espiritual. Mire lo que dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo es un espíritu de mansedumbre? ¿Cómo lo hago? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, ponte en la posición del otro, no sea que tú también algún día estés allí. Ponte en la posición del otro. ¿Qué pasó? ¿Fue un momento de debilidad? ¿Fue falta de oración? ¿Qué le pasó, hermano? Venga. ¿Qué te llevó a llegar a sentir esa necesidad? ¿Qué te llevó a querer hacer eso de esa manera? No, es que me desconecté de Dios, es que me enfrié, es que esto. Mire que la mayoría de las personas cuando se enfrían es cuando muchas veces vienen los problemas. Les caen todas las tentaciones, ¿sí? Al que es más feo eso lo ven lindo, yo no sé qué pasa, pero lo ven lindo. Se aleja del Señor y todas le llegan. El diablo ayudando. ¿Sí? Entonces, pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? En su espíritu decirle, venga, hermano, volvámonos a conectar con el Padre. Primero, arrepintámonos, pidamos perdón, etcétera, etcétera. El proceso que haya que seguir. ¿Sí? Hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice la palabra, no con un espíritu de juicio, de crítica, de dañar. Es lo que les repito otra vez. Algún día les dije, cuando iban a crucificar a Jesús, alguien lo escupió porque él dio de lo que tenía en el corazón. Y cuando Jesús lo perdona, dio también de lo que tenía en el corazón, perdón y amor. ¿Ven? La pregunta es, ¿qué damos de lo que tenemos en el corazón? ¿Somos los que escupimos o somos los que perdonamos? ¿Cuál de los dos? Y en eso es que nos tenemos que empezar a medir. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y al ser tentado, pues vamos a caer, ¿sí? Mire lo que dice Primera de Juan, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso quiere decir que todos tenemos pecados. Por lo tanto, no tenemos esa autoridad moral como la tiene Dios. No podemos usurpar la posición de Dios, pretender sentarnos en el trono para juzgar a otros. No,
Entonces yo limpio mi pecado, limpio mi casa, limpio mi cuerpo, ¿cierto? Con el arrepentimiento, ¿ya? Porque también he pecado. Entonces, no puedo creer, ¿sí? Mire, hay creyentes revestidos de tanta espiritualidad que lo único que están buscando es la caída del otro para hacerle el señalamiento. Pero no se dan cuenta que también han pecado. Todos pecamos, todos los días, ¿cierto? Y lo dice la palabra de Dios. El mejor juicio que podemos hacer es el juicio hacia nosotros mismos. Ese es el mejor juicio. ¿Por qué? Porque si yo he fallado y he pecado, yo tengo que empezar a meditar acerca de qué fue lo que me llevó a ese punto, ¿cierto? Y cuando yo medito qué fue lo que me llevó al punto de llegar a pecar, entonces ya podré decirle al otro, venga hermano, usted lo que le está pasando es que hay esto, hay lo otro, a la luz de la palabra, ¿sí? Y esa es una verdadera manera de ayudar. Esa es la verdadera manera de ayudar. Para aplicación, quiero que te lleves esto, ¿sí? Yo siempre les digo, llévense una cosita. 52 domingos serán 52 opciones de cambiar. Y si usted aplicara las 52 cositas que te llevas, en los 60 años de cristianos que llevan, ¿cuántas cosas podremos cambiar? Dice, no se trata de emitir condenas ni de emitir juicios, se trata de restaurar. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Gálatas 6:1, se lo acabé de leer, el objetivo es restaurar al otro. Si pudieras hacer una lista de las personas que criticaste esta semana o la semana pasada, ¿sí? Y de las personas a las cuales restauraste, ¿cuál sería la más larga? ¿La que restauraste o la que criticaste? Eso evidencia lo que es ahí en mi corazón, ¿sí? Esto es algo personal, cada quien toma y hace el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué hay de tus amigos más cercanos? ¿Los juzgaste, les señalaste o los ayudaste a seguir por el camino? El mejor juicio es el juicio que se hace hacia uno mismo. Primera de Corintios 11, del 31 al 32. Mire lo que dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me examino a mí mismo, no voy a ser juzgado, porque voy a cambiar, me voy a arrepentir. Pero si no me examino, entonces el Señor sí me va a juzgar. ¿Ya? Es el Señor. Debe haber un juicio para cada acción. Dice, pues si no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, es decir, si llegó el juicio, fue porque no me examiné a mí mismo. ¿Sí me hago entender? La palabra es clara, ¿cierto? ¿Qué nos invita el Señor? A hacer una evaluación a nosotros mismos. Hagamos un juicio. ¿Cuántas veces juzgamos o cuántas veces restauramos? Y nuestra función como cristianos es más, llamar a restaurar que a juzgar. Aún al interior, en nuestros hogares. No todo está afuera. En nuestros hogares. ¿Cuántas veces emitimos juicios duros contra nuestros hijos? Sí, pero no nos miramos a nosotros mismos. ¿Y sabes algo? Lo peor es que a veces nuestros hijos, sí, se asemejan mucho a nuestro carácter. Entonces hay algo que hay que hacer, empezando por cada uno de nosotros. Lo importante es que si hacemos el juicio, hagámoslo, pero hagámoslo con mansedumbre, con el deseo de restaurar, más que con el deseo de dañar, más que con el deseo de caer encima. Siempre busquemos la manera de restaurar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tuvo gracia con nosotros. Miren, yo puedo estar 100% en lo correcto acerca de hacer el juicio, pero 100% en lo incorrecto por la manera de hacerlo. O sea, tengo razón en hacer el juicio, pero lo hice mal. ¿Ven? Evaluemos nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero evaluémonos a nosotros mismos. El primer juicio debe ser hacia nosotros. Hagámoslo. Aun cuando, ¿sabes algo?
yo creo que de las cosas a veces difíciles para muchas personas es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? No puede llegar allá. Cuando tú haces un juicio para ti mismo, no es para darte látigo. Es el enemigo el que quiere es que tú te estés dando látigo y que no creas que hay gracia de parte de Dios. ¿Cierto? La gracia de Dios está. Lo que Dios espera y anhela es un cambio genuino y verdadero que te lleve a crecer en santidad. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por la palabra. Pongámonos en pie y oremos. Dale gracias al Señor. Amado Dios, yo te quiero dar gracias, Padre, porque hoy nos has mostrado algo muy importante, Señor. Es algo que en nuestra vida diaria nos cuesta, es algo que en nuestra vida diaria, Señor, está tan presente en nuestras vidas, Dios bendito, y tal vez no conocemos, Señor, qué tanto te desagrada eso que hacemos comúnmente, Dios. Hoy tú nos has mostrado el camino, hoy, Señor, tú nos has mostrado nuestros errores, y yo te pido, Dios Todopoderoso, dame de tu corazón, Señor, dame de tus palabras, danos de tu amor, Señor, para amar a otros, para hablarle a otros como tú les hablarías, Señor, para guiar a otros como tú lo harías, Señor. Que cada día, cada uno de nosotros, Señor, como hijos tuyos, tengamos mucho más de ti y menos del mundo, Padre. Que ayudemos a otro, que las caídas nuestras, Señor, sean para edificar a otros y que la caída de nuestros hermanos, Señor, sean para un crecimiento espiritual en ti. Señor, que seamos de bendición y no de juicio para otros, no para dañar lo que otros tal vez necesitan ser levantados y nosotros sencillamente lo que hacemos es hundirlos un poco más. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Padre amado, si lo hemos hecho en algún momento. Perdónanos porque no teníamos la autoridad, porque nos hemos sentado en tu trono, Señor, y te hemos deshonrado. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra, bendigo la congregación, abre puertas de bendición, Señor, conforme a lo que tú anhelas y a los anhelos del corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.